Eso no quiere decir que no va a haber guerra. De hecho, ya hay una guerra. Eso no quiere decir que las hostilidades se van a acabar pronto. Esto puede tener una repercusión de desestabilización en toda la región que pueda tener repercusiones a mucho tiempo. Detrás de esta estrategia de la paz a través de la guerra, que es lo que es como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros se refieren al intervencionismo en Venezuela, al intervencionismo ahora en el Golfo Pérsico, que son conflictos y son acciones militares unilaterales de los Estados Unidos. Israel va tras la eliminación del fundamentalismo islámico en la región, tras la eliminación de las fuerzas que ellos ven como desestabilizadoras de la permanencia y del dominio de Israel en la región, que Estados Unidos no iba a provocar guerra, que Estados Unidos no iba a intervenir en guerras, que Estados Unidos no iba a enviar soldados estadounidenses a morir en el extranjero, en conflictos bélicos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política. Y hoy, como es natural, voy a tener que suspender por un día, aunque sea, los temas sobre Puerto Rico, porque el fin de semana que acaba de concluir ha ocurrido un evento de magnitud internacional que vamos a tener que estar comentando por lo menos en las próximas semanas, si no años. Pero que hay que decir, como siempre, las cosas como son. Yo creo que para nadie fue un evento inesperado. Estados Unidos y el gobierno de Israel atacaron, bombardearon Irán en el Golfo Pérsico y lograron eliminar a gran parte de la dirección del gobierno de la República de Irán, la República teocrática dirigida por un líder religioso. Y tanto ese líder, el ayatollah Ali Khamenei, y la dirección militar y estratégica del gobierno iraní perecieron en un ataque que tuvo como elemento el que cambió lo que hasta ahora había sido el modus operandi de los ataques aéreos a Irán, encabezados principalmente por las fuerzas israelitas. Los ataques a Irán siempre habían estado centrados y habían tenido como objetivo pues instalaciones para el enriquecimiento de uranio, para el montaje de un supuesto plan nuclear para convertir a Irán en una potencia nuclear o para fortalecerla. Y por lo tanto esos ataques aéreos se daban de noche y tenían el efecto de destruir básicamente estas instalaciones según se iban construyendo por el gobierno de Irán. Esta vez el ataque no fue nocturno, fue en la mañana del sábado y tuvo como objetivo el lugar, el palacio, por así decirlo, aunque no es propiamente un palacio. En inglés la palabra es compound, quizás por eso estaba tratando de buscar esa palabra en español, donde vivía el ayatollah y donde tenía además sus escondites en caso de bombardeo y de otra serie de posibilidades de atentados contra su vida. El ataque fue exitoso, logró prácticamente destruir todo ese complejo de edificaciones y además tuvo la precisión de matar al ayatollah junto con su familia, que murieron aplastados debajo de los escombros y como consecuencia, en el caso de los que han muerto después del ataque, como la esposa del ayatollah, como resultado de los golpes recibidos ante el derrumbamiento de ese complejo. Esto inmediatamente fue reclamado por el gobierno de Israel y por el gobierno de los Estados Unidos como un golpe maestro a la fuerza y a la presencia del gobierno de Irán. Ustedes recordarán que hace unas semanas habían ocurrido una serie de levantamientos civiles
al interior y en diversas áreas del territorio iraní, protestando por la represión del régimen y creando un ambiente de inestabilidad que dio la impresión de que el gobierno caería por la acción de sus ciudadanos. Pero la respuesta fue de una represión brutal. Algunos conteos de la cantidad de gente que fueron eliminados, matados, masacrados por el régimen llegan hasta los 40.000. No es un número que se pueda establecer exacto, pero hay un consenso de que fueron muertes brutales, más una represión brutal que causó muchas muertes, sobre todo en población joven y en población de las mujeres y de los que ya no toleran este régimen que se fundamenta principalmente en un liderato de un segmento del fundamentalismo islámico, en este caso los chiíes, y que el ayatolá pues era el líder religioso y también el líder político. Todo esto obviamente ha tenido una discusión en las redes sociales y en todos los programas especializados sobre política internacional, porque esto tiene varias repercusiones. La preocupación principal, por ejemplo, que yo he escuchado aquí en Puerto Rico y en las discusiones en Estados Unidos, versan sobre la seguridad y la posibilidad de ataques terroristas. Sabemos que el gobierno de Irán por mucho tiempo se ha involucrado en este tipo de planificación y ha sido parte de actos de terrorismo en el mundo entero. Y esa preocupación pues tampoco está montada sobre cualquier especulación. En el mismo fin de semana y como una especie de venganza militar y estratégica, pues el gobierno de Irán perpetró ataques a instalaciones militares de los Estados Unidos en países del Golfo Pérsico. En los Emiratos Árabes Unidos hubo un ataque a un hotel donde murieron civiles. Es decir, también el régimen iraní ha respondido con la fuerza, pienso que hasta ahora tienen la capacidad de desplegar. Pero es mi teoría que esto se va a ir poco a poco desmoronando, se va a ir poco a poco desorganizando en la medida en la que las mentes estratégicas y planificadoras detrás de toda esta presencia del régimen iraní en la región han muerto en este ataque. Eso no quiere decir que no va a haber guerra, de hecho ya hay una guerra. Eso no quiere decir que las hostilidades se van a acabar pronto. Esto puede tener una repercusión de desestabilización en toda la región que pueda tener repercusiones a mucho tiempo. Y la otra gran preocupación que he escuchado, sobre todo aquí en Puerto Rico, es cuánto esto va a afectar el precio del petróleo, el precio de la gasolina, el precio de los combustibles, porque una vez aumenta el precio del petróleo, se puede dar por sentado un aumento generalizado en los precios de todos los productos, algunos de los cuales, si no se producen, se transportan con derivados del petróleo. Y sobre esa vertiente, yo quiero que nos detengamos un ratito aquí a discutir, porque las encuestas que se han celebrado, que se han llevado a cabo en los Estados Unidos, vi una de CNN, vi una publicada por el diario USA Today, al contrario de lo que ha sido tradicionalmente la reacción de los ciudadanos de Estados Unidos ante ofensivas militares de los Estados Unidos en el mundo o inclusive ataques como estos en el pasado, también en la región del Golfo Pérsico. Todos recordamos la guerra de Irak, todos recordamos la guerra de Kuwait hace más tiempo. Al contrario de lo que sucedió siempre, que es que la opinión pública se alinea detrás de su presidente y de sus líderes políticos, esta vez en la encuesta de CNN el 59% no está de acuerdo con la acción del presidente Trump, una acción que además no contó con fuerzas internacionales y fue totalmente al margen
del llamado derecho internacional y de las organizaciones internacionales políticas, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras, que tampoco contó con la colaboración militar de aliados tradicionales de los Estados Unidos, como por ejemplo es Francia, por ejemplo es Gran Bretaña, como por ejemplo es el Canadá. Así que fue una acción unilateral de los Estados Unidos y de su aliado en el Medio Oriente, que es el Estado de Israel, que yo creo que tienen propósitos distintos. Israel va tras la eliminación del fundamentalismo islámico en la región, tras la eliminación de las fuerzas que ellos ven como desestabilizadoras de la permanencia y del dominio de Israel en la región. Estados Unidos yo creo que va detrás de otra cosa. El hecho cierto es que el 59% de los estadounidenses, según una encuesta del Nuevo Día, desaprueban la decisión de atacar a Irak. Y según la encuesta del USA Today, el 70% o desaprueba o no tienen una opinión formada sobre lo que ocurrió. Y eso quiere decir que no necesariamente esta es una escapatoria para huir de sus pesadillas con la política doméstica, con la política local de los Estados Unidos del presidente Trump. Al presidente Trump le viene afectando en el ámbito de lo doméstico la economía, la inflación que ha provocado su política de aranceles, que ha extendido la inflación por más de un año. Le viene afectando el fracaso de los operativos antiinmigrantes que se acometieron en ciudades como Los Ángeles y como Minnesota, y ya ustedes saben que las dos muertes de Minnesota tuvieron lo que en inglés se llama un backslash, un golpe de reacción tan fuerte que la propia administración tuvo que desescalar los operativos y básicamente han desaparecido en términos de aquella show of force que se montó en los pasados meses. Y le viene también persiguiendo su recurrente vinculación con los documentos que se han estado discutiendo y haciendo públicos de los famosos files o los archivos de su ex amigo y ex financiero internacional Jeffrey Epstein. Entonces, ¿no sería Trump el primer presidente estadounidense que escapa hacia la escena internacional para huir de un ambiente doméstico negativo, habida cuenta que hay elecciones congresionales el próximo mes de noviembre y que no hay nada que afecte más un resultado electoral que la circunstancia doméstica y cómo los ciudadanos se sienten con respecto de la economía? Pero Trump llegó al poder en 2016 y luego nuevamente en 2024 prometiéndole a los estadounidenses, especialmente a los de su movimiento Make America Great Again, que Estados Unidos no iba a provocar guerra, que Estados Unidos no iba a intervenir en guerras, que Estados Unidos no iba a enviar soldados estadounidenses a morir en el extranjero, en conflictos bélicos, y está haciendo todo lo contrario. Y aunque exista la tentación en analistas como yo de adjudicar esto a su demencia senil, que muchos dicen que ya está sufriendo, o a los problemas de sus habilidades cognitivas, tenemos que partir de la premisa de que alrededor de él hay un grupo de personas que son muy influyentes y que ejercen parte de ese control que no necesariamente están sufriendo de enfermedades cognitivas, ni mucho menos. Entonces hay que partir de que detrás de esto hay una motivación más allá de lo que puedan decir las encuestas, porque de lo contrario sería un acto político suicida, cuando menos lo necesita Trump. Yo pienso que detrás de esta estrategia de la paz a través de la guerra, que es como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros se refieren al intervencionismo en Venezuela, al intervencionismo ahora en el Golfo Pérsico, que son conflictos y son acciones militares unilaterales de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, por lo menos había la justificación de que Nicolás Maduro había cometido fraude en las últimas elecciones presidenciales y estaba ejerciendo una presidencia ilegítima.
no favorecida por el resultado electoral. En este caso, por más brutalidad que pueda haber caracterizado al régimen iraní, pues ciertamente no había en este momento, más allá de lo que se pueda decir en cuanto a el manejo del régimen, de sus problemas internos y de el montaje o no de una estrategia de armamentista nuclear allí, realmente ningún asunto. De hecho, estaban en la mesa de negociación y lo último que se ha sabido por vías de los gobiernos que participaron como intermediarios en la región es que Irán ya había accedido a todo lo que el gobierno de Estados Unidos había exigido en la mesa de negociación, prácticamente entregarle todo su montaje nuclear. Pero estas son cosas que ya no vale la pena ni discutir, porque ciertamente no formaron parte de lo que llevó a esta decisión. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás? Y yo pienso que al ojo del ciudadano promedio, incluyéndome yo, se nos escapa que el verdadero contrincante, la verdadera amenaza de los Estados Unidos en el mundo en el siglo XXI no es Irán, no es Rusia, es China. Y yo creo y estoy convencido de que la ofensiva contra Irán, igual que la ofensiva contra Venezuela, forma parte de una estrategia, quizás usted si quiere llamarla desesperada, pero una iniciativa estadounidense de detener el avance y la amenaza, principalmente económica, pero también política, que China representa para los Estados Unidos de los próximos 25 años. ¿Por qué les digo esto? Bueno, mire, el petróleo que se sacaba en Venezuela durante el régimen de Maduro se utilizaba fundamentalmente para venderlo en el mercado chino a precios inclusive por debajo del precio internacional, aunque había una parte que se le vendía y una cuota al gobierno cubano, pero muy pequeña. Realmente Venezuela era un productor de petróleo importante para la China en el continente americano. Y eso desde que Maduro no está y desde que el régimen de Delcy Rodríguez, aunque sigue siendo chavista, bajo control de los Estados Unidos y entregado a los intereses de Estados Unidos comerciales, ha cambiado. Para venderle petróleo venezolano a la China, los términos comerciales los decide Estados Unidos. El precio de ese petróleo los decide Estados Unidos. La cantidad de barriles que se le vende de petróleo a Venezuela lo decide Estados Unidos. Y muy pronto veremos cómo las compañías norteamericanas toman control de la extracción de petróleo en Venezuela. Y en Irán pasa exactamente lo mismo, me parece a mí. Hay ahí un pequeño estrecho, un paso de mar que conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, que es a su vez la salida hacia el Océano Índico y por lo tanto hacia los países del Oriente, que es, a mí me parece, que la clave aquí. El estrecho de Hormuz, ahí pueden ver la gráfica, está delimitado al norte por Irán, que controla toda la parte norte de ese estrecho, que lo que mide son 54 kilómetros de ancho. En la parte sur lo controla Omán, otro país productor de petróleo, que estaba siendo intermediario en las pláticas entre Estados Unidos e Irán. Y por ahí, por ese estrecho, sale todo el petróleo, o prácticamente todo el petróleo que exportan países como Arabia Saudita, como Kuwait, como Irak, como Qatar, como los Emiratos Árabes, como Omán mismo. Y ese petróleo que sale por ahí, incluido el petróleo iraní, se consume principalmente en los mercados del Oriente y es equivalente a una quinta parte de toda la producción de petróleo crudo del mundo. Es decir, que el que controla ese estrecho de mar y sus delimitaciones controla el tráfico del 20% del petróleo y del 20% del gas natural que se consume en el mundo y que es producido también por varios de los países del Golfo Pérsico. Para sacar
petróleo y gas del Golfo Pérsico, usted tiene que pasar el estrecho de Hormuz. Irán puede hoy día, como de hecho ha amenazado y tiene prácticamente cerrado el estrecho de Hormuz, eh, como parte de su respuesta a los ataques, y dieron una alerta de que el estrecho estaba cerrado, y a todas las líneas navieras del mundo, tanqueros, barcos de furgones, barcos de carga de granos, que también es parte importante de la alimentación mundial, que pasa por ahí, pues han decidido, para no ponerse en peligro, no pasar por el estrecho. Es decir, paralizar básicamente todo el comercio que se pueda dar de estos productos, principalmente del petróleo, y que es para abastecer principalmente a la economía china. Entonces, yo creo que aquí hay un intento, lo que Estados Unidos persigue, a diferencia de Israel. Israel quiere eliminar a Irán y el régimen fundamentalista islámico de Irán. Estados Unidos, que puede coexistir con Irán, y lo ha hecho por muchos años, quiere controlar el paso por el estrecho de Hormuz y tener la voz cantante en quién y para dónde sale el petróleo que por ahí pasa, teniendo en cuenta que el mayor productor de ese petróleo que se saca desde Arabia Saudita y de esos países del Golfo va a parar a la economía china, que es un país que no tiene petróleo, que no produce un solo barril de petróleo. China consume casi más petróleo que nadie en el mundo y no produce un solo barril de petróleo. Todo lo tiene que comprar en el mercado internacional, principalmente a países como Irán y a los países del Golfo Pérsico. Y claro, en un momento determinado también a Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, si usted lo ve más allá de lo que ha sido este ataque, de lo que han sido las bombas, de lo que han sido los misiles, de lo que han sido lo que dicen unos y otros, en realidad el intento de o cooptar el régimen iraní o suplantarlo si hubiera una respuesta sostenida de resistencia de los iraníes en las próximas semanas, en realidad para Estados Unidos me parece que es una movida para detener y para aislar aún más petroleramente a la China, y tener entonces una mano fuerte sobre esa economía que es tan amenazante para el dominio estadounidense del mundo. Nada en el escenario internacional ocurre aisladamente, y una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo: casi nada en el escenario internacional ocurre por razones humanitarias o por razones de derecho. Ocurre principalmente por motivaciones económicas. Y en el Golfo Pérsico, hace muchos siglos, que la economía se escribe con barriles de petróleo. Seguimos mañana.